Bueno, doctores, el tema que vamos a ver hoy es cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino es la segunda causa de mortalidad por neoplasias malignas en la mujer y afecta al grupo de edad de 25 a 69 años y solamente es superado por el cáncer de mama. Lo más frecuente que se presente en histología va a ser un cáncer epidermoide en un 90% de los casos y un adenocarcinoma en un 10% de los casos. En factores de riesgo tenemos la infección genital por virus del papiloma humano, que es el factor de riesgo más importante, ya que el VPH está muy relacionado con la génesis del cáncer del cuello uterino y con la aparición de displasia cervical. Los tipos más oncogénicos de VPH son el 16 y el 18, y el virus del herpes tipo 2, reflejo de la promiscuidad sexual, se considera promotor de este cáncer. También otro factor de riesgo es el comienzo precoz de las relaciones sexuales antes de los 19 años y la promiscuidad sexual son dos factores de riesgo importantes. La promiscuidad de los compañeros sexuales también es otro factor que aumenta la incidencia. Otro factor sería la inmunosupresión crónica, como lo es en situaciones de inmunidad deficiente, como es en el caso del trasplante renal o del VIH. El tabaco también es un factor de riesgo demostrado para el cáncer de cervix, que aumenta entre 4 y 13 veces su incidencia. La anticoncepción hormonal, las pacientes que toman anticonceptivos orales tienen mayor riesgo de displasia cervical que las mujeres que nunca los consumieron. El déficit congénito de alfa-1 antitripsina parece proteger frente al cáncer de cervix. Otros supuestos factores de riesgo que no han podido ser demostrados son el grupo sanguíneo A, la multiparidad, el bajo nivel socioeconómico, el consumo de alcohol, la administración de dietil-estilbestrol a gestantes con feto femenino. Dichas hijas tienen riesgo incrementado de tener un adenocarcinoma de células claras de cervix, la deficiencia de folatos y vitaminas A, C y E, etc. En la mayoría de los casos permanece asintomática. En etapas tardías el síntoma más precoz y característico es la metrorragia. También es posible que aparezca leucorrea, que puede tratarse de un flujo seroso purulento o mucoso, y en la enfermedad avanzada es fétido. Las pérdidas se hacen continuas al final y la mezcla de sangre y de flujo confiere a estas el aspecto de agua de lavar carne. También puede tener dolor pélvico, disuria, hematuria, rectorragia, estreñimiento, fístulas, hidronefrosis con insuficiencia renal y síntomas generales. Las vías de diseminación del carcinoma invasivo pueden ser las siguientes: por extensión directa, por vía linfática o por vía sanguínea, provocando diferentes síntomas según el órgano afectado. La extensión local se produce hacia la vagina o lateralmente hacia los parametrios por contigüidad. El término parametrio hace referencia a los tejidos que se unen al útero, como son los ligamentos ureterosacros y cardinales. La invasión de la vagina es bastante precoz en un principio. Se destruyen los fondos de saco vaginales con invasión posterior de su tercio superior, y en estadios avanzados la invasión llega al tercio inferior. En los casos en los que todo el espacio paracervical o parametrial está invadido, se produce lo que se conoce como pelvis congelada. La citología cervicovaginal o test de Papanicolau es el método más efectivo en el cribado del cáncer cervical. Debe de realizarse de manera sistemática a todas las mujeres desde el inicio de las relaciones sexuales de manera anual, y su uso ha reducido las muertes por cáncer de cervix en más del 50%. Para el estudio de la extensión es posible realizar una urografía intravenosa, una cistoscopía, una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Los casos con diseminación vascular pueden dar lugar a metástasis pulmonares, lo que ocurre en el 5% de las enfermedades avanzadas. Y la estadificación del cáncer de cervix es prequirúrgica, como se muestra en la tabla siguiente. El tratamiento en estadios precoces se considera de elección el tratamiento quirúrgico, aunque la radioterapia es una alternativa válida, ya que se ha demostrado igualmente efectiva para el tratamiento del cáncer de cervix. El tratamiento quirúrgico ofrece ventajas tales como la conservación de la función ovárica
y mantiene una vagina más funcional, además de facilitar el conocimiento de los factores pronósticos anatomopatológicos. Existen diferentes opciones quirúrgicas en función del estadio clínico y de los factores pronósticos, como lo son conización, histerectomía simple o histerectomía radical. Se considera quirúrgico el cáncer de cérvix menor de 4 centímetros y sin afectación de los parametrios. A partir de que mida 4 centímetros e invada parametrios, el tratamiento estándar de los pacientes será radioterapia y quimioterapia. La prevención se realizará reduciendo conductas sexuales de alto riesgo con uso de condón, monogamia y vacuna de VPH. En cuanto a los factores de mal pronóstico serán un tamaño tumoral, profundidad de la invasión tumoral, invasión linfática y vascular y existencia de adenopatías.